Eh, pues Dios me permite por segunda vez compartir un mensaje que espero y Dios les hable a sus vidas. Y como un ejercicio así rápido, les voy a pedir que nos pongamos la mano cerca de nuestro ojo, de cualquier ojo, el que quiera. No pegado, pero cerca, así, cerca. No pegado así, ni aquí, así, cerca. Y quiero que me volteen a ver dejando de mirar la mano con los ojos. Y luego quiero que vean otra vez la mano, su mano que tienen aquí. ¿Ven que se ve diferente? ¿Sí? Bueno, en esta ocasión el tema de la predicación se llama Mi mirada está en Dios. ¿Realmente estoy teniendo esa mirada en Dios? Y abarca Colosenses 3, del 1 al 4, que se los voy a leer, que dice: Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuanto Cristo vuestra vida sea manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. ¿Qué es resucitar? Porque aquí dice que vamos a resucitar. Bueno, es morir por ejemplo, al Joel mío, al que, me quiero ir ya de la iglesia y, es que qué aburrido estoy en la iglesia. Eso es decir, no, ¿saben qué? Pues yo voy a ir a la iglesia por agradar a Dios. ¿Y qué significa morir a esa carne? Bueno, pues no es literal que nos matemos o que nos hagamos daño, ¿no? O sea, morir a nuestra carne es que si tenemos algún problema, alguna necesidad, pues vayamos primeramente a Dios, y que si a veces nos da flojera orar en la mañana, leer la Biblia, o que no oramos, pues podamos nosotros hacer esta oración, ¿sí? O por ejemplo, muchas veces morir a nuestra carne es pedir perdón, aunque nosotros sabemos que no tuvimos la culpa, ¿sí? También aquí dice buscad las cosas de arriba, no en el cielo literal de que voy a buscar un avión, voy a buscar un pajarito, no. Buscar las cosas de arriba es buscar a Dios, ¿sí? Y a veces solamente buscamos a Dios por conveniencia, porque necesitamos un milagro, pero no tenemos esa relación con Dios porque no queremos, porque no nos importa, porque no lo ocupamos. Y tenemos puesta nuestra mirada en las personas, en los problemas, en el dinero, en el trabajo, en las cosas materiales, en que si me va a ir bien en la escuela, en mis papás, en los papás en los hijos, en otras cosas, estando aquí en la iglesia. ¿Sí? Por eso poner nuestra mirada es quitar toda prioridad que según nosotros tengamos y poner primeramente a Dios. ¿Qué les digo con esto? Que oremos en la mañana, que oremos en la tarde, en la noche, no sé, o sea, tener un tiempo con Dios. Y no les digo que oremos nada más por orar, porque muchas veces caemos en eso de que, pues voy a orar por nada más por orar. No, o sea, tenemos que orar como si tuviéramos una relación así que estamos hablando unos y otros, de que bueno, Dios, mira, me pasó esto en la tarde, este hermano me dijo esto y me sentí, me pasó esto con mis papás o me pasó con esto con mis hijos, no así como repetir esas palabras, porque cuando repetimos las palabras, dice en la palabra de Dios que caemos en pecado. No les digo que tampoco oremos así con palabras diferentes todos los días, o sea, también se vale, pero que la oración no signifique pues déjeme, tengo que orar, no me interrumpan, o de que, tengo que tener esto para orar, o tengo que ser cristiano, ¿no? O sea, claro que tienes que ser cristiano para que Dios te escuche, pero la oración es una así como comunicación con Dios, no es como que tengas que pasar por un ritual para que puedas orar. Tú puedes orar en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el camino. ¿Por qué? Porque es hablar y estar ahí con Dios platicando. A mí me pasó una vez que yo iba hablando en voz alta y luego, bueno, estaba orando y iba en el camión y se me acerca un señor y me dice, oye, ¿estás loco? Que yo no, ¿por qué? Digo, es que estás hablando muy raro. Y yo no, estoy orando con Dios. O sea, también la oración no significa, voy a orar aquí en mi mente. También puedes así orar en voz alta, ¿sí? Y en el versículo número 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra.
Yo aquí tomé varios puntos que creo que son muy importantes que entendamos, porque a veces le tomamos más importancia a otras cosas o que nos pueden quitar la mirada de Dios, como por ejemplo las personas. Y en Jeremías 17:5 dice: esto dice el Señor, malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la confianza de la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. ¿Qué les digo con esto? Que por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, es que el pastor es muy bueno lo que hace, o no sé, la pastora, o el hermano del sonido, de la música, y a veces lo tenemos así en un pedestal. Y quiero que entiendan, hermanos, que nosotros también tenemos dificultades, problemas, y no por eso no vamos a dejar de buscar a Dios, ¿sí? Muchas veces vemos a los hombres así como que, es que ese hermano es lo máximo, de que, yo quiero ser como ese hermano. Y en lugar de decir eso, nos ponemos a ver todo lo bueno así del hombre y decimos, no, es que esa persona es muy especial, muy importante. Y ya. Y el día que comete un error, lo tachamos, no, es que yo creí que era especial, que yo creí que tenía pues ese poder. Sí lo tiene, pero también somos humanos, ¿sí? Por eso dice, malditos los que ponen su confianza en el simples hombres. También se refiere a cuando tú confías más en un doctor que en Dios. Que bueno, te dice, bueno, tienes, no sé, el azúcar. Bueno, está bien, yo sé que lo tengo, pero yo sé que Dios me va a ayudar o a sanar sobre eso. Claro, no les digo que a los médicos no les hagan caso. ¿Por qué? Porque también ellos estudiaron, ¿sí? Y a veces ponemos nuestra mirada en las personas que, por ejemplo, tiene el don de milagros. No, es que esta persona solamente sana, él sana, y no decimos, bueno, o sea, yo también puedo sanar, o yo también puedo orar por esa persona, y no, solamente vamos con esa persona porque sabemos que esa persona tiene poder, pero que dice la palabra de Dios, que nosotros también tenemos poder, ¿sí? Nada más que como tenemos puesta nuestra mirada en otras cosas, no tenemos ese poder que Dios nos da, ¿sí? Y a veces decimos que Dios lo usa mucho, o hablamos y hablamos de esa persona, y se nos olvida que tú también puedes tener ese poder de Dios, ¿sí? También el fijar en nuestra mirada en las cosas que hacen los demás, como por ejemplo, es que ¿qué van a decir si hago esto? ¿O qué van a decir si hago lo otro? O, no voy a hacer esto porque, por ejemplo, Julio se va a enojar si yo mando a hacer un fierrito para el portón, un ejemplo, y de que no, es que me va a regañar o me va a decir algo. No, no, no. O sea, también tenemos esa confianza con nuestros hermanos, ¿sí? O por ejemplo, no, es que ¿qué tal si traigo mi Biblia aquí en la mano y tengo problemas en mi casa y gritamos y todo, y qué van a decir mis vecinos? O sea, está válido. Pero ¿en quién está tu confianza? En Dios. Tú haz las cosas que sean correctas y deja que los demás hablen. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona que siempre está hablando de nosotros. Y también eso nos dificulta de que, es que ¿qué van a pensar los vecinos? ¿O qué va a pensar el de la tienda? ¿O qué va a pensar mi jefe? Porque no quiero hacer cosas malas, o porque no quiero andar con él porque sé que me va a llevar un mal camino, o qué va a pensar, me va a despedir. No, o sea, tú confía en Dios y Él se va a encargar de tu jefe, de tus hijos, de tus hermanos en la sangre, de tus tíos, sobrinos, etcétera. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. También, creemos que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la razón en muchas cosas, o que creemos que somos muy, ¿cómo decirles? Muy buenos en esos ámbitos, y no dejamos que las otras personas también sean buenas. Como por ejemplo, no sé, voy a hablar de mí. Yo sé hacer la programación, yo sé hacer diseñar páginas y eso, pero no por eso voy a decir, es que yo sé mucho y ya nadie más puede saber, solamente yo. No, hermanos, o sea, también hay personas mejores que nosotros, ¿sí? Claro, o sea, también tenemos nuestros errores, nuestras dificultades, pero a veces solamente nos pensamos en nosotros, de que no, es que yo soy el mejor que predico, yo soy el mejor que canto, toco, etcétera, ¿sí? Pero debemos de entender, hermanos, que también eso nos desvía de Dios, porque estamos poniendo nuestra mirada en nosotros mismos, ¿sí? Y no en Dios, ¿sí? Y el poner las cosas
en Dios o la mirada en Dios, no les digo que veamos hacia el cielo todo el tiempo, no, es que pongamos a Dios en primer lugar, aun que tengamos enfermedades, aunque tengamos problemas, situaciones, ¿sí? Que pongamos primeramente a Dios en todo lugar. ¿Por qué? Porque a veces salimos de aquí de la iglesia y no, es que me habló muy bonito el pastor o el hermano, pero pasan los días, las semanas y se te olvida y vuelves a hacer lo mismo y lo mismo, y vuelves a cometer los mismos errores, le mientes a tus papás y tú dices el domingo, no, es que yo voy a hacerle caso a mis papás a partir de ahora. Y llega el viernes y seguimos igual. Y es lo que, hermanos, quiere Dios que entendamos en esta hora, que no es solamente para venir a la iglesia un domingo, un martes, un viernes, sino que el venir a la iglesia es para nosotros mejorar. Como les dije el domingo pasado, nosotros no venimos porque ya somos mejores. Nosotros venimos a la iglesia principalmente para ser un hombre perfecto o una mujer perfecta para Dios, no para mí, ni para el hermano que está enseguida, ni para el hermano que está atrás, no, para Dios, ¿sí? Y muchas veces, pues lamentablemente pensamos en otras cosas que no son, o le tomamos importancia a nuestro trabajo, porque no, es que pues voy a asistir a esto, sabiendo que podemos hacerlo otro día. Claro, a veces nos van a pedir cosas que son importantes para ese momento, pero también le damos importancia a otras cosas que no son para ese momento, como por ejemplo las enfermedades. También en Jeremías 17:14 dice, oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. ¿Qué dice? Seré verdaderamente sano, y si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas solo sean para ti. Si tú dices ser cristiano y tener la mirada en Dios, porque dices mis enfermedades, porque dices mi enfermedad, porque decimos mis padecimientos. Al momento de nosotros decir mi, es que tú te lo estás adueñando y no estás creyendo de que Dios ya te salvó y te libertó y te sanó, ¿sí? Él a veces usa esas enfermedades, ¿para qué? Para hacerte ver el poder que Él tiene de decir, bueno, ¿sabes qué? Le voy a poner esta enfermedad a este hermano. ¿Para qué? Para que Él sepa que yo tengo ese poder y Él solamente dependa de mí. ¿Por qué? Porque a veces le creemos más a los doctores. Vamos al estudio y nos dan un resultado negativo y andamos así, no, es que me fue mal en este estudio, es que, ¿qué voy a hacer ahora? En lugar de decir, bueno, está bien Dios, a lo mejor y es para que yo deje tu confianza en ti. De que, bueno, está bien, a lo mejor me chiflé comiéndome una pizza, es mi consecuencia, pero yo sé que tú me vas a sanar, ya sea de la diabetes, del cáncer, de cualquier otra cosa, Él nos va a salvar. Pero si nosotros seguimos diciendo mi enfermedad, es como decir, bueno, me lo diste Dios, bueno, ya es mío, ya es mío, ya es mío. Y no, Él te las presta. ¿Para qué? Para que pases por fuego, por así decirlo, por algo bonito, para que, bueno, no es bonito, para que tú digas, bueno, solamente voy a depender de Dios, ¿sí? Y Él no las presta. Por ejemplo, yo tenía una tía que decía, mi enfermedad, y ya, de ahí no la sacabas. Por eso, hermanos, es importante tener nuestra mirada en Dios y saber que Él nos va a sanar y nos va a libertar, porque Él es poderoso, lo dice su Biblia, pero nosotros le quitamos o lo limitamos en nuestras vidas al momento de tener miedo, de tener incertidumbre, y es válido. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y que necesitamos a alguien que esté ahí físicamente apoyándonos. Pero ¿qué más o qué es mejor que esté ahí Dios, como dice el canto, que te puedo sentir en el problema que yo tengo? O cómo va, que Jesús está ahí, pero a veces nosotros le decimos, bueno, aquí está Jesús, y nos ponemos a hacer otras cosas, a lavar, a limpiar, ¿sí? Y nosotros después queremos que Jesús o Dios haga milagros, por ejemplo, el de sanarnos, pero a veces solamente buscamos eso para satisfacción propia o porque queremos que Él haga algo. Pero quiero que piensen, ¿qué ustedes han hecho por Dios? Nada. ¿O qué hemos hecho por Dios? No podemos hacer nada sino servirle, porque Él dio a su Hijo para entregarnos y para salvarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice en la Biblia, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada que iguale eso, solamente servirle y dejarlo que en nuestra vida Él
nos ayude a llevarla día a día y entregarle todo, no como le decía a los jóvenes los lunes, de que no le vas a entregar solamente a Dios tus amigos, tu familia, entrégale todo. ¿Por qué? Porque el día que le entreguemos todo, y todo es todo, Él va a orar en tu vida. Pero si nada más le dices, no, nada más te entrego pues mi vida nada más los domingos, o mi vida nada más los viernes, pues no, Él nunca te va a ayudar si nosotros de verdadmente le entregamos nuestra vida completamente a Dios. Porque tenemos problemas, sí es cierto, nadie de aquí no tiene problemas. ¿Por qué? Porque el día que ya no tengamos problemas ya estaremos con Dios, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que esforzarnos, como dijo la hermana Juanita, que dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero para que nosotros nos podamos esforzar y no desmayarnos, tenemos que poner en primer lugar a Dios y poner la mirada en Él. ¿Por qué? Porque si desviamos nuestra mirada de Dios, de lo que queremos, que es ir con Dios, nos vamos a desmayar, vamos a decir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no puedo ir a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los días vamos a tener problemas. Estando o no con Dios, vamos a tener problemas. Pero la ventaja de estar con Dios es que Él nos va a dar una salida cuando Él nos trae las pruebas, como por ejemplo las enfermedades. Él te da la salida. Solamente tenemos que tener esa relación con Dios de decirle, bueno Dios, ayúdame a salir de esto. A veces Él nos da las pruebas para que nosotros nos humillemos delante de Él, no que se humillen delante de un pastor o delante de un líder, sino que en lo íntimo tengamos que nos rompamos nuestro yo, ¿sí? Porque a veces es necesario que Dios nos destruya para volvernos a construir. Por eso a veces Dios nos pone muchas pruebas, nos quita trabajo, nos quita familia, nos quita amigos, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios actúa quitando lo que no es bueno para nosotros, y a veces no lo entendemos así, ¿sí? Entiendan que nada está fuera del control de Dios, nada, ¿sí? Nada. Lo que ustedes digan, no, es que a lo mejor Dios no tiene control de eso. No, Dios tiene el control de todo. Pero a veces Él te deja pasar por unas no muy buenas o no muy bonitas para que tú entiendas que tienes que depender de Dios. Y me vas a decir, ¿cómo voy a depender de Dios si no lo puedo ver? No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. No lo puedes tocar. Pero a veces cuando estás tú ahí triste, enojado, a veces sientes como que hay un alivio, una paz que no tienes cómo explicarlo. Y ahí es donde está Dios. Él siempre está con nosotros, ¿sí? Y otro problema que nos hace quitar nuestra mirada a Dios es nuestros hijos o problemas con nuestros hijos. Y aquí lo enfatizo en dos, que es primero, esto va a los hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra, en el cielo, tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Yo sé que a veces nuestros papás nos cansan, yo lo sé. O yo sé que a veces nos prohíben cosas que decimos, no, es que no es justo, es que yo quiero ir al cine, un ejemplo. Pero honrar es respetar y obedecer y someterse. ¿Qué es someterse? Obedecer a nuestros papás. Yo sé que nos cuesta mucho, yo sé que a veces nos dan ganas de gritarles, de explotar, de irnos de nuestras casas. Pero el día que entendamos nosotros como hijos a obedecerlos, van a ver que hasta ellos van a cambiar. ¿Por qué? Porque como les decía también a los jóvenes, a veces nosotros tenemos mucha culpa de que ellos nos regañen, de que ellos nos digan cosas. ¿Por qué? Porque a veces les contestamos feo, porque no obedecemos a la primera, o a veces no nos esforzamos por las cosas que nuestros papás nos hablan, ¿sí? Y como hijos, es lo que he aprendido y lo que me dice mi mamá a veces. Tú a nosotros no nos puedes decir en qué estamos mal, pero Dios nos va a decir en nosotros en qué estamos mal. Y el día que nosotros entendamos a decirle, es que tú también lo haces, es que tú también, es que tú, vas a ver que cuando no le digas eso, Dios se lo va a mostrar a él. Y cuando Dios se lo muestra a nuestros papás, se lo muestra de maneras muy diferentes a las de nosotros, haciéndolo pasar
pruebas en el trabajo, aún en la familia, en el dinero. Pero nosotros no estamos ahí para ser jueces de nuestros padres. Nosotros estamos ahí porque somos sus hijos. Y ahorita está una tendencia de que no, es que si mis padres me lo deben todo porque ellos me quisieron tener. No, Dios te trajo a este mundo por algo. Tus padres no te deben nada. Tú les debes todo, primeramente a Dios y luego a nuestros papás. Claro, también dice en la Biblia que padres no desesperéis a vuestros hijos, pero ese es otro punto que voy a tocar, ¿sí? El día que, pues a mí me costó mucho entender que si obedezco a mis papás voy a tener bendiciones de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos obediencia, que honremos. ¿Qué es honrar? Es respetar a nuestros papás. No sé si pues aquí algunos de ustedes tengan papás, como gente adulta, pero muchas veces ya a los señores grandes les decimos, no, es que eres muy necia, es que no entiendes. Bueno, solamente recuerden cuando eran chiquitos y nuestros papás nos decían lo mismo. Es lo mismo. Y te dabas enojo. ¿Pero por qué? Porque ellos te estaban educando. Ahorita nosotros, como gente adulta, bueno, yo también porque ya tengo 20 casi, nosotros no estamos para educar a nuestros papás. Dios está para educar a nuestros papás. Y es como, por ejemplo, si nosotros como hijos le obedecemos aún y sabiendo que ellos no tienen la razón, es como si alguien te lanzara un pase de americano y haz de cuenta que tú estás aquí y tus papás aquí y Dios está allá lanzándote ese pase. Y si tú le haces caso, haz de cuenta que tú te estás agachando y estás dejando que las consecuencias vengan hacia nuestros papás. ¿Pero por qué? Porque es la obediencia que nosotros le estamos haciendo. Y Dios le va a mostrar a nuestros papás en qué están mal, pero nosotros no tenemos ese derecho. O solamente díganme en la Biblia qué parte dice, juzga a tus papás y serás salvo. No, dice, honra a tu padre y a tu madre, tal como Dios te lo ordenó. ¿Sí? Dios no te está diciendo si quieres, no, Dios te dice, los vas a honrar, quieras o no. ¿Sí? Y aquí también quiero decirles que es muy difícil, yo lo sé. Y también esto también puede aplicar a nosotros aún y no teniendo hijos. ¿Por qué? Porque Dios también es nuestro papá. Y a veces Dios te dice, no quiero que te juntes con esta persona, o no quiero que le hagas esto a esta persona, o no quiero que le des dinero, comida, etcétera. Y nosotros ahí vamos, no, es que Dios, es que es un amigo de años, desde que estábamos chiquitos y ahorita tenemos ya como 40 años y no, es que Dios, es que esta persona me ayuda y necesito hacer eso que sé que no es correcto para ayudarlo. No, Él te dice, honra a tu padre, Él es tu padre. Sí, también aplica con nosotros aunque no tengamos papás. Bueno, yo sí tengo, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor no tienen. Pero no por eso voy a decir, no, voy a hacer lo que yo quiera. Tenemos, o sea, podemos hacerlo, pero no todo me conviene. Como dice en la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú puedes tomar, fumar, drogarte, lo que quieras, pero no es lo que te conviene. Lo que te conviene es estar con Dios. Y yo sé que a veces es difícil, porque en la Biblia te viene que no vas a ya dejar de tener problemas, sino que Dios te va a ayudar. ¿Sí? Y regresando a con nuestros hijos, muchas veces nosotros cometemos errores que no sabemos cómo solucionarlos, pero también nuestros papás nos comprenden porque nos aman, porque nos quieren y a veces la regamos, yo lo sé, muy bonito o muy feo, porque yo también la he regado, yo no soy perfecto, yo también he tenido problemas con mis papás, pues más que nada con ellos. Pero Dios en este momento nos abre sus brazos para que vayamos con Él y con nuestros papás y decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Yo sé que a veces nos desesperamos como hijos y como papás, o sea, también es válido porque somos seres humanos, pero con Dios Él nos ayuda a tener una relación muy bien. Y ahora vengo con los papás, que dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros a veces como papás, bueno, ustedes, porque todavía no, presionamos mucho a nuestros hijos de que, hijo, esto hijo, ya hiciste la tarea, ya hiciste la tarea, ya hiciste la tarea, ya hiciste la tarea, y los
los presionamos así mucho, 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 en lugar de decir, bueno, le voy a decir 2 veces, ¿ya hiciste la tarea? No. Me voy a esperar un ratito, ¿ya hiciste la tarea? No. Bueno. ¿Y ya hiciste la tarea? No. Y a la tercera vez, bueno, ¿sabes qué? No vas a tener celular. ¿Sí? Y es lo que le decía a los jóvenes. El obedecer a la primera vez es muy importante para nuestros papás. Y quiero que piensen ustedes en las veces que sus papás los corrigieron y que sabían que era su culpa. ¿Verdad que sí tuvieron varias? O bueno, yo también tengo varias. Pero aquí el punto es que también nosotros, bueno, ustedes como papás, a veces somos muy duros, pegamos y luego hablamos, o no queremos hablar y pegamos, ¿sí? Yo sé que no somos perfectos, yo sé que también como hijos no somos perfectos, ¿sí? Y a veces nos desesperamos mutuamente, ya sea diciéndole, ya hiciste la tarea, o también hacemos cosas que no son conforme a Dios, como por ejemplo, si no me obedeces no te voy a dar de comer, o si no me obedeces no vas a ir a la iglesia, como según esto como castigo, ¿sí? Pero lo que no entendemos es que al momento de decir, si no me obedeces no vas a ir a la iglesia, es quitándoles esa comunión con Dios, ¿sí? Yo sé que también tenemos que poner autoridad. ¿Por qué? Porque eso lo manda Dios, de poner autoridad. Y sé que Él nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Pero también como papás tenemos una responsabilidad de educarlos, de enseñarlos. Y a veces se nos va de más la educación de nuestros hijos al momento de pegarles. Y el momento de que les peguemos sin enojo, van a ver que es diferente. Y yo sé que ahorita muchos hijos pueden estar señalando a sus papás, pero yo sé que a veces nosotros también vamos a tener como papás más adelante problemas y situaciones con nuestros hijos. A veces nos desquitamos con ellos. ¿Por qué? Porque venimos estresados, porque venimos enojados con la otra persona, con nuestro trabajo. Y no lo dejamos a un lado, sino que viene tu hijo, papá, ¿me das para una soda? Ya, te dije que no tengo dinero. En lugar de decir, ¿sabes qué, hijo? No hay dinero para eso, hay dinero para otras cosas. Pero a veces damos el golpe sin decir qué pasó, a ver qué pasó. O, por ejemplo, los que tienen muchos hijos, a veces, no, es que perdón. A veces como papás, yo le he visto que el chiquito le pega al grande y el grande se la devuelve. Y le pegas al grande, ¿por qué? Porque tú piensas que el grande le pegó al chiquito, pero en lugar de preguntar, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicieron los dos? ¿Sí? No, o sea, nada más te vas. Y eso también lo guardamos en nuestro corazón y no debe de ser así, ¿sí? También nosotros, como corrijamos a nuestros hijos, pues ellos nos van a responder. A veces los corregimos con injusticias que nosotros sabemos que estamos mal y no vamos de que, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué te corregí? Porque hiciste esto, porque hiciste el otro. Y a veces nada más, ¡pam!, soltamos el golpe. Y no les digo que la corrección siempre tiene que tener explicaciones de los padres a los hijos, porque no. Pero a veces es como que, bueno, vamos, te doy un abrazo. Por ejemplo, mi mamá me pegaba muy seguido de chiquito porque me lo merecía. Pero ella, en lugar de dejarme ahí llorando, me decía, mira, yo te pegué porque no me hiciste caso, porque me hiciste berrinche, porque agarraste algo que no era tuyo. O sea, también a veces las dejamos así pensando, ¿sí? Y a veces también lo guardamos en nuestro corazón como papás, de que no, es que no le debí de pegar así. Pero como tú eres papá y como tenemos nuestro ego así como papás, vas a decir, no, es que, ¿por qué si yo soy su papá? Y a veces Dios viene y te dice, pero no le pegaste de esta manera correcta, pero de esta manera no era como se corregía. Y nos quedamos así de que, ay, es que, ¿qué hago? ¿Sí? También eso nos quita la mirada de Dios al momento de tener conflictos con nuestros hijos. Y también al permitir cosas que nuestros hijos no deben de estar haciendo. Por ejemplo, a mí, ahorita ya en la tecnología, los hijos bloquean a sus papás, bloquean de las redes sociales. ¿Para qué? Para que no se den cuenta de lo que estamos haciendo. Pero también nuestra responsabilidad como papás es checar qué están haciendo nuestros hijos, ¿sí?
También nuestros hijos tienen que tener la confianza de platicarnos qué están haciendo, pero aquí les dejo a que ustedes solamente se respondan. Nosotros hicimos que nuestros hijos nos tuvieran confianza, como por ejemplo, mira, hijo, esto es lo que vamos a hacer porque Dios así lo dice. O a veces nosotros le decimos, no, es que se va a hacer porque yo digo. Sí, y no decimos, se va a hacer porque Dios me lo mostró a mí y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? También a veces no tenemos una relación muy buena con nuestros hijos cuando ya están grandes. Y a veces decimos, no, es que yo soy el papá, ellos me tienen que buscar. Pero Dios no te dice, bueno, yo soy el papá, yo te voy a buscar. Claro, Él nos buscó primero, pero nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de seguir cultivando esa relación. Y también Él como papá tiene esa relación. Y el día que nosotros de verdad queramos que nuestros hijos se acerquen a Dios, que están perdidos, es buscándolos de que, pues vamos a tomar un café o vamos así. No les digo que se humillen y les digan, no, es que tú tienes la razón en todo, no, sino que vayamos y lo busquemos. ¿Por qué? Porque a veces le damos más importancia a los problemas que tenemos con nuestros hijos que olvidamos a Dios, que olvidamos en qué Dios confiamos, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, tengo un problema muy grande con mi hija o mi hijo y ya no voy a la iglesia porque tengo que ponerle atención a ese hijo, si no se me va. Y no, Dios te dice que en esta hora tú y tu casa se verán a Dios. Las maneras a veces no son buenas en las que nosotros como hijos entendemos, ¿sí? O a veces como padres. Pero el día que se los entreguemos a Dios, de que, bueno, saben que están ahí con Dios, no quieren entender, ahí está, se los entrego a Dios. Nosotros vamos a descansar. ¿Por qué? Porque a veces cargamos con problemas con nuestros hijos. Y Dios te dice, confía en mí, busca primeramente el reino de Dios y yo te voy a dar todo. Entonces, ¿por qué con nuestros problemas con nuestra familia no lo buscamos primero a Dios? ¿O por qué no como matrimonios que somos, porque siempre estamos peleando y peleando y peleando y peleando y peleando? En lugar de decir, bueno, ¿qué estás haciendo que no me agrada? Y yo, ¿qué estoy haciendo que no te agrada a ti? ¿Sí? Y ese es otro punto, que como matrimonios a veces, esto va para más adultos, hacemos problemas de la nada. Como por ejemplo en los esposos, llegas bien cansado y así, y ya no quieres que nadie te hable así. Pero en lugar de decir, ¿saben qué? No quiero que me interrumpan, llegas gritando, no, es que ya, es que no está la comida, es que no hicieron la tarea. En lugar de llegar y decir, ¿saben qué? Me siento muy estresado, denme un tiempo. Y también como esposas, a veces vamos a picarle a nuestros esposos de que, ¿ya viste qué hizo este niño? ¿Ya viste cómo se puso? O, por ejemplo, a veces tenía una tía que ya pues, partió con Dios y a ella le gustaba estar ahí cuando su esposo comía. ¿Por qué? Porque decía, yo estoy haciendo cosas que a mi esposo le agradan y mi esposo está haciendo cosas que a él, o sea, a mí me agradan. Y a veces pensamos solamente en nosotros y eso es un obstáculo. Y no vamos a la iglesia porque tenemos problemas con nuestros esposos o nuestras esposas. Y esa es otra cuestión de que nos desvía de la mirada de Dios, de ir al camino de la persona idónea o correcta hacia Dios. Por eso los esposos se llaman idóneo o idónea. ¿Por qué? Porque es el ideal, el que te va a complementar, ¿sí? Pero claro, si nosotros lo escogemos, ahí va a ser más difícil de que nos puedan complementar, ¿sí? Y también ahí Él te dice, Dios, que pongas tu confianza en Él. Y al tener puesta nuestra confianza en Dios como parejas, pues también tenemos la confianza de la otra persona de decir, bueno, tenemos estos problemas, ¿sí? Y hasta ahí vamos a tener esos problemas, vamos a solucionarlos. Pero no, le damos 10, 15 días, 20 días y no nos hablamos, no decimos nada, ¿sí? No pedimos perdón porque nosotros nunca tenemos la culpa. Yo sé que a veces sí tenemos la culpa y a veces no, pero por nuestro orgullo, por no renunciar a nuestro ego de, por ejemplo, yo como Joel voy a hacer a un lado y voy a pedir perdón. No, a veces nosotros queremos que las personas se humillen entre nosotros y que nos pidan perdón. Y a veces también eso es un problema al momento de buscar a Dios, porque estás poniendo tu ego primero que Dios. ¿Sí? También aquí otro punto es el trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque dice, donde está nuestro corazón, ahí está, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Lucas 12:34.
A veces decimos, no, es que si no trabajo no voy a tener una televisión de 24,000 pulgadas. O si no trabajo no voy a tener un refrigerador que a mí me gusta. Pero ya le preguntaste a Dios, Dios, ¿quieres que tenga una tele como la que yo quiero? Dios, ¿quieres que tenga otro carro, otra casa? No, solamente trabajamos, trabajamos, trabajamos y trabajamos para tener eso. Y en el trabajo, digo, en ese tiempo de trabajo, no pensamos, Dios, ¿tú quieres que tengamos eso? Porque a veces Dios te lo alarga para que trabajes y trabajes más, porque Él quiere que entiendas que eso no es importante ahorita, ¿sí? A veces nos metemos mucho en el trabajo para tener muchas más cosas que no pensamos en Dios, porque Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Todo, no dice nada más lo espiritual, no, Él te dice todo, lo material y lo espiritual, pero Él quiere que lo busques primeramente, ¿sí? Porque si lo buscas primeramente, Él te va a dar todo. Claro, no necedades, porque a veces, por ejemplo, tú quieres un carro del año, un Ferrari, un ejemplo, y dices, no, es que yo quiero un Ferrari, yo quiero un Ferrari, yo quiero un Ferrari. Y no preguntamos, Dios, ¿quieres que tenga un Ferrari? Y a veces Dios te lo impide porque sabes que ese Ferrari en la colonia donde vivimos puede estar sin rines, puede estar sin llantas o te lo roban, ¿sí? Él a veces no nos da cosas porque Él sabe que nos van a hacer daño, ¿sí? Y debemos de entender eso, porque a veces también le reprochamos a Dios, es que no me diste lo que yo te pedí, ¿por qué yo te tengo que buscar a ti? Si no me lo pediste o si no me sanaste o si no me resolviste los problemas con mi familia, con mis hijos. Y Él te dice, deja todo a mí, ¿sí? Como dice en Mateo, deja que yo cargue tus problemas, deja que yo cargue tus enfermedades, las enfermedades, porque ya no son de nosotros. Deja que yo cargue con todo y tú carga mi carga que es ligera para que estemos descansados, ¿sí? Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo busques primeramente antes que todo. A Dios no le importa si no sabes leer, si no sabes escribir, si no sabes hablar, o sea, aquí enfrente, o si no sabes hacer amigos. ¿Por qué? Porque Él te lo va a dar, pero cuando nosotros lo pongamos en principio a Él, ¿sí? En que cuando tengamos un problema, vayamos, bueno, Dios, este es mi problema, esto es lo que yo ocupo, pero en verdad es tu voluntad, ¿sí? Yo sé que el trabajo es importante porque dice que el que trabaja es digno de un salario, ¿sí? Pero a veces ese trabajo le robamos tiempo a Dios. Como por ejemplo, pedimos un trabajo muy padre que queremos, pero ya lo tenemos y decimos, no, voy a trabajar más y más y más para tener a mi familia mejor. Pero lo que no sabemos es que el dinero se va. Puedes tener 10,000 pesos en el banco y esos 10,000 pesos se pueden ser 0 pesos. El único que te sustenta es Dios, ¿sí? El único. Claro, a veces si te piden de vez en cuando en el trabajo que vayas, pues puedes ir porque es también nuestra responsabilidad. Y como cristianos también tenemos responsabilidades afuera y adentro de la iglesia. Y para ser ejemplo tenemos que cumplirlas, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a ser responsables en la iglesia y irresponsables en el trabajo? Van a decir, chis, no que es cristiano, no que debe ser responsable. Sí, pero a veces decimos que vamos al trabajo y vamos a otros lugares que sabemos que no es correcto, ¿sí? O que le damos más tiempo a nuestros placeres. No, es que el domingo un ejemplo, me van a prestar un carro, pero tengo que ir para que me lo presten. Bueno, y ya le preguntaste a Dios si Él quiere que tú vayas a que te lo presten. ¿Por qué? Porque ese carro puede ser el que tú quieras, pero puede tener un daño y al momento de regresar puede chocar, te puede pasar algo, ¿sí? A veces las situaciones no las evitamos porque nosotros queremos nosotros queremos hacerlo por nuestro ego, ¿sí? A Dios no le importa cuánto sabes de la Biblia, a Dios no le importa que tengas mucho dinero, que no tengas dinero. A Dios le importa que lo busques y apliques su palabra en la vida diaria. A Dios no le importa que me sea el Salmo 119 o toda la Biblia o los primeros 5 libros de la Biblia. A Dios no le importa si diezmas mucho, si diezmas poquito, ¿sí? A Dios le importa primeramente tu vida. Y Él te dice que lo pongas en primer lugar y Él te va a solucionar todo.
a su modo y a su manera. A veces los modos de Dios no nos agradan, a veces el tiempo de Dios es muy largo. Pero si confiamos verdaderamente en Dios y ponemos nuestra mirada en Él y todo, Dios va a actuar. Dios nos va a dar paciencia, amor, o nos va a dar fe. También nuestra fe a veces se pone en juego cuando pensamos, ay, es que, ¿y si Dios no lo hace? Eso ya es dudar de Dios. Y eso ya no es ponerlo en primer lugar. El día que dudemos de Dios, piensen si Dios no lo va a hacer. Yo sé que a veces es válido dudar de Dios porque ya pasó mucho tiempo, o porque nuestros hijos no vienen al camino, o porque nuestra esposa, esposo o hijos no son sanados. Pero de verdadmente le preguntamos a Dios por qué nos da eso. También a veces venimos a la iglesia nada más por tradición, o porque mis papás me obligan, o porque mis papás me lo inculcaron venir a la iglesia. Pero vengo a la iglesia y no aprendo nada de Dios. ¿Sí? Y eso es también ponerlo en otro lugar, no en ponerlo en primer lugar. Porque como les dije, venimos a la iglesia a ser mejores personas para Dios, no para nosotros mismos. ¿Sí? Y el día que comprendamos que a la iglesia venimos a mejorar y no a, ay, es que viste cómo se vistió el hermano o viste qué hizo el hermano. No, porque Dios nos puede juzgar mucho, pero Él no nos juzga, porque nosotros juzgamos a los demás. Y también ahí estamos cayendo en quitar las cosas de Dios, a poner las cosas en las personas. ¿Sí? Y yo sé, hermanos, que también es difícil. Y yo sé que a veces muchas personas pueden decir, hay un joven que me puede enseñar, o hay un niño que me puede enseñar. ¿Sí? Pero Dios a veces, como en la Biblia, usó a un burro para que una persona entendiera. ¿Sí? Entonces Dios usa a muchas personas para que nosotros aprendamos. Nosotros usan hasta los bebés para que tengamos paciencia como papás. O Dios usa también a los hijos para darle lecciones a los papás, pero es a través de Dios y a veces no lo entendemos porque Dios usa a personas para enseñarnos. ¿Sí? Y es lo que a Dios le importa. A Dios no le importa si te vistes de Palacio de Hierro, si te vistes del mercadito. A Dios le importa en qué lugar lo pongas. A Dios le importa tu vida porque Él no quiere que te pierdas. ¿Sí? Y no quiere que te desanimes. Yo sé que van a venir muchos problemas económicos, familiares, yo lo sé. Pero si tú estás con Dios vas a saber cómo solucionarlo. Él te va a ayudar a solucionarlo. O a veces te da la misma respuesta al momento de abrir la Biblia. Pero dices, no, a lo mejor y Dios quiere que leyera otra cosa. O no, Dios, es que a lo mejor te escuché mal. A ver, mándame otra señal. O a ver, mándame otra cosa. No, a veces nos hacemos de los ojos chiquitos porque no vemos lo que Dios nos está dando. Y es porque no queremos poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida nos importa más que Dios. Y el día que te deje de importar más tu vida, ahí Dios va a actuar en todo lo que necesites y en todo lo que ocupes. Y en esta hora Dios te quiere hablar con eso de que muchas veces lo buscamos porque queremos algo de Él, o cantamos sin adorar, o vamos a la iglesia sin un propósito. ¿Sí? Y es un pequeño mensaje para reflexionar que Dios quiere que lo pongamos en primer lugar, ¿sí? En sobre todo. Y sé que es difícil a veces, aún y en la escuela, en el trabajo, en la familia, ¿sí? Pero ahí vas a ver que cuando lo pongamos en primer lugar, vas a ver que Dios va a obrar en tu vida de diferentes maneras. No te digo una en específico porque Él está obrando, como dicen en la canción, de que Dios abre caminos. Dios enciende caminos también, ¿sí? Y tú puedes decir, no, es que Dios no me da milagros ninguna vez, Dios no le importa, a Dios le importas. ¿Por qué? Es porque si no le importaras, ya no estarías vivo. Dios a veces nos hace pasar por muchas cosas para que maduremos. Y a veces como personas grandes somos muy testarudas con las cosas que Dios nos da, con las pequeñas pruebas. Y a veces caemos en tentaciones de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y decimos, no, es que no fue mi intención. Pero hay una canción que me gusta mucho que dice, yo elijo a Dios. Yo decido ser amigo de Dios. Y Dios
nos está diciendo que quiere ser nuestro amigo, pero que tengamos en primer lugar a Él. Porque como alguien que nos rescató del lodo, de lo malo, de lo feo, va a querer ser nuestro amigo. ¿Sí? Ustedes piensen eso, como alguien que te salvó, que te da libertad, que te da paz, sanidad, ¿cómo va a querer ser nuestro amigo? Si nosotros le debemos todo a Él, ¿por qué Dios viene ahorita y te dice, ponme en primer lugar, yo quiero ser tu amigo y tu papá? ¿Sí? Pero a veces no le damos testimonio a nuestra familia, no nos comportamos como cristianos. Y a veces queremos que una persona se acerque a Dios y nosotros no somos cristianos. Entonces, ¿cómo esa persona va a decir, yo quiero lo que esa persona quiere? Si nosotros no reflejamos que tenemos en primer lugar a Dios, que tenemos puesta nuestra mirada en Dios. También nosotros tenemos un poco de culpa en que las personas no se acerquen a Dios por nuestro testimonio. ¿Y qué es nuestro testimonio? Lo que reflejamos, lo que hacemos, nuestras acciones. ¿Sí? Y bueno, en esta hora, hermanos, yo sé que es un pequeño mensaje, pero quiero que nos tomemos unos minutos para reflexionar sobre esto, para que nos pongamos a pensar si de verdadmente tenemos puesta nuestra mirada en Dios o solamente vivimos un cristianismo por compromiso con alguien, o por tradicionalismo, porque mis papás me lo inculcaron, y no de verdad, porque tú quieres. Y les voy a poner una canción muy bonita que se llama Nada Más, y habla sobre esto, sobre que a veces desviamos nuestra mirada de Dios, ¿sí? Y quiero que nos tomemos un tiempo para orar y para decirle a Dios que si estamos haciendo las cosas correctas y poniéndolo en primer lugar. A Dios solamente todos los días. Sé que pues no sé, no están acostumbrados a un pequeño mensaje, pero es lo que me movió a Dios a hablarles el día de hoy, porque a veces nos centramos en muchas cosas que perdemos la mirada de Dios, en lo que Dios quiere. Y Él en esta hora quiere que no busquemos nada más que Dios. Y todo lo demás, todo lo que necesitemos, Él te lo va a dar. Pero busca a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. ¿A qué me refiero con espíritu y en verdad? Porque quieres, no porque debes o no por tradición. ¿Sí? A veces buscamos mucho de que, es que Dios me va a bendecir si bendigo a esta persona. No, si Dios te dice bendícelo, bendícelo. No hagamos cosas para buscar bendiciones, no las busques, Dios te las va a dar, aun y que no se las pidas, porque Él siempre es bueno, siempre. Y quiero que reflexionen durante la semana sobre este mensaje, no que sea solamente un mensaje de un domingo más, sino que lo apliquemos a nuestras vidas. Yo sé que es difícil, hermanos, pero para eso estamos, para apoyarnos mutuamente como la familia en Cristo. Y la familia en Cristo nunca se deja sola. Aún y que a veces pues cometamos errores, siempre van a estar ahí. Siempre podemos confiar en la familia que estamos aquí reunidas. Y a veces vamos a desmayar de no venir a la iglesia, no querer venir, o que, es que esta iglesia está muy chiquita, pero tengan paciencia, tengan fe, Dios va a venir. Se los digo porque a veces, pues, en pláticas acá con mi papá y todo, pues, también me desespero. Quiero que haya mucha gente, hasta afuera, hasta el parque, pero es poco a poco, hermanos. Y primeramente Dios quiere sanarnos a nosotros para que venga más gente y que lo busquemos de verdad para hacer testimonio para otras personas. Bueno, dejo el lugar a quien corresponde.